día, ¿cómo están ustedes? Vamos a estudiar a lo largo de este tiempo que vamos a estar con ustedes temas que tienen que ver con los principios de fe de emuná del judaísmo. Hay un concepto que se dice Yu Gimel y Karim Shel Emuná. 13 principios de fe. ¿Qué son los 13 principios de fe? Para eso tenemos que definir primero la palabra emuná. La palabra emuná, normalmente, si quiero saber el significado real de esa palabra, ¿a dónde iría a buscarla? Uno podría agarrar el diccionario y buscar qué dice en el diccionario la palabra emuná, pero es la definición actual de esa palabra. Si queremos ir a la definición exacta de la palabra emuná, tenemos que ir al Tanaj. El Tanaj es nuestro libro madre, ¿está bien? O la Torá, ¿no? Vamos a la Torá y vamos a fijarnos si ahí define esta palabra. Clásica traducción de la palabra fe. Si son 13 principios de fe, entonces puede ser una fe ciega, y es lo que quiero demostrarles que no es tan así. ¿Cómo demostrarlo? En primer lugar, vamos a ver que la palabra emuná aparece por primera vez. ¿Saben en qué libro? ¿En qué libro aparece la palabra emuná? No en Bereshit, aparece conjugada, vaya aminu, sino en Shemot. En Shemot está Moshe Rabenu y hay una guerra contra Amalek. Dice que Moshe Rabenu sube al monte y ahí aparece, dice que cuando Moshe Rabenu levantaba las manos, ¿está bien? Ganaban la guerra. Medio raro, ¿no? Que es magia esto, levanto las manos y se gana la guerra. Esto no es así, ¿no? Entonces, se dice que el pasuk dice así: Vide Moshe emuná, y las manos de Moshe emuná. De nuevo la pregunta. ¿Emuná en las manos de Moshe? No, no significa eso. Cuando Moshe levantaba las manos, y las manos de Moshe emuná estaban firmes. Vide Moshe emuná. Cuando las manos de Moshe estaban firmes, ¿está bien? Ahí, como que a Israel, Moshe apuntaba al cielo, ¿no? Y como que el pueblo de Israel ponía su corazón en Akadosh Baruj Hu, en Dios, y así le iba bien en la guerra. Esa es la idea general. Ahora voy a la etimología. ¿Qué significa entonces emuná? Emuná es algo firme. Si emuná es algo firme, no es una fe ciega, sino una fe con pruebas. A ver si me explico. Si yo tengo que definir la palabra emuná, entonces voy a ayudarme de otra palabra. ¿Qué palabra es colega o socia o hermana de la palabra emuná? La palabra tiene la misma etimología. Amén. Emuná. Amén. ¿Qué es amén? Cuando escuchamos una bendición, una verajá, ¿qué decimos? Amén. ¿Qué significa amén? Digamos, dijo una verajá, él dijo, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro, que todo fue hecho con su palabra. Normalmente se traduce amén como así sea. Así sea, pero ya fue hecho todo con su palabra. ¿Qué es así sea? Ya fue. Amén, la verdadera traducción de amén es verdad. Si yo escucho una verajá y yo digo amén, ¿qué estoy diciendo? ¿Verdad lo que acaba de decir? Esto es lo que estoy diciendo. O sea, amén puede ser o así fue, así es, o así será. Lo que estoy diciendo es, eso es verdad. ¿Está bien hasta acá? Entonces empezamos la clase y vemos que emuná tiene que ver con verdad. Otra palabra sinónimo, emuná, amén. Emet, la palabra emet viene de emuná. En verdad tendría que ser omenet, no importa si la etimología tendría que haber una nun. Es emet, verdad. Emet, amén, emuná. La fe no es una fe ciega. La fe que se busca en el judaísmo es una fe con conocimiento. Una fe con pruebas. Porque cuanto más pruebas tengo en lo que creo, más firme es mi emuná. ¿Se entiende? O sea, la definición judía de fe sería fe con conocimiento. Ahora, hay otra definición. Algunos definen fe, por ejemplo, para hacer la diferencia con otras religiones. En otras religiones puede ser la emuná como, por ejemplo, en la religión cristiana, ahí es más dogmática, que son dogmas, que ellos tienen que creer en eso y esa es la fe. Y no pueden creer en algo diferente. Muy bien, perfecto. Ahora, si se demuestra lo contrario,
Si se demuestra lo contrario, ellos tienen que seguir creyendo en eso. Eso es lo que en el judaísmo no puede existir. Si yo, por ejemplo, se demostró que el mundo no era el centro del universo, viene Galileo y dice, no, no es el centro, ve con el telescopio, no somos el centro del universo, quítele los ojos. ¿Cómo quítele los ojos? ¿Cómo quítele? Claro, porque nosotros decimos que es el centro del universo. No, eso es un dogma. ¿Entiendes lo que es un dogma? Un dogma es algo que vos tenés que creer, sí y solo sí, a pesar que se demuestre lo contrario. En el judaísmo no puede ser así. Si algo es verdadero, si el judaísmo es verdad, entonces se debe demostrar y no puede ser que se demuestre algo contrario y sigas creyendo en lo mismo. Eso no es fe con conocimiento. La fe en el judaísmo está basada en el conocimiento. Muy bien, entonces, si tenemos 13 principios de fe en el judaísmo, vamos a traducir mejor. 13 principios de verdad. Los 13 principios de verdad en el judaísmo son los que es la base de todo. ¿Por qué son principios verdaderos? ¿Por qué son verdaderos? Verdaderos porque son firmes, porque no tienen cambios, porque así es la realidad. O sea, cuando estudiamos los 13 principios de fe del judaísmo, lo que estamos estudiando es por qué el judaísmo me habla o le habla a la verdad o habla de la verdad. Ahora, si la emuná hubiese sido una fe ciega, entonces no teníamos que profundizar ni que estudiar nada. ¿Qué voy a estudiar si es algo que tengo que tener fe? Si tengo fe, tengo, y si no, no. No, la emuná es algo que se estudia, Muy bien. Entonces, si es así, y eso va a ser nuestro curso, vamos a hacer muchas preguntas que vamos a analizar a lo largo de estas conferencias, digámoslo así. ¿Está bien? Primera pregunta, ¿por qué el judaísmo? ¿Por qué no otras religiones? ¿Tiene alguna ventaja, alguna desventaja? Si yo digo, hablamos de judaísmo, quiero mostrar por qué, si es la verdad. Y si es verdad, se puede demostrar. ¿De qué manera? Otra pregunta. ¿En quién o en qué creemos nosotros? ¿Podemos definirlo a Kadosh Baruj Hu, a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la mejor definición de Dios? ¿Puedo decir todopoderoso, creador del mundo, Shomer Israel, protector de Israel? ¿Cómo puedo definir a Dios? Cuando definimos a Dios, por eso dijimos, ¿en quién creemos? ¿Quién es Dios para nosotros? Eso va a ser lo primero que tengamos que estudiar. ¿Cuál es la verdadera definición de Akadosh Baruj Hu? Otra pregunta es, ¿Hashem creó el mundo? ¿Este mundo viene de Dios? ¿Dios lo creó? ¿Cómo lo creó? ¿Lo creó de la nada? El judaísmo dice, ¿se puede entender el concepto creación de la nada? ¿Qué dice la ciencia hoy en día? ¿Qué dice la Torá? ¿Pueden ir unidas o no pueden ir unidas? Vamos a profundizar. Otro punto, ¿se puede demostrar que Hashem interviene en este mundo? ¿Cómo sabemos que Hashem interviene? ¿Qué dice el judaísmo? Obvio que Hashem creó el mundo y lo mantiene. ¿Qué decían los filósofos griegos? Hashem creó el mundo y lo abandonó. Nosotros decimos, no, interviene y lo mantiene. ¿Cómo lo mantiene? ¿De qué manera? ¿Qué podemos demostrar de esto? Vamos a estudiar. Otra pregunta que tenemos que analizar, ¿existen otras fuerzas fuera de Dios? Otras fuerzas, de Dios viene todo, ¿no? Hay otras fuerzas para psicología, astrología, brujería. ¿Existe o no existe? Está claro que el judaísmo lo prohíbe, ¿no? O la brujería, obvio que está prohibido. Pero la pregunta es, ¿hay algo en eso? Porque no puede haber una fuerza independiente de Dios, ¿no? A veces hablan del mal de ojo, ¿no? Te dice, qué lindo auto que tenés, ¡ta! Y chocaste, me tiró el Ainarra, me tiró el mal. Existe, pero si todo viene de Hashem, no tengo que tener miedo a otra cosa, ¿no? Él es el único, Él es el que maneja todo. Y todas las fuerzas deben depender de Él. ¿De cómo ve el judaísmo esas cosas? ¿Hashem quiere algo de nosotros? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Puedo saber lo que Él quiere de mí? Ahí sí que tendría que traer a la Torá o demostrar si la Torá es verdad o no verdad para demostrar lo que quiere de mí. O podría hablar de lo que quiere de mí sin la Torá. Y a veces vienen los sabios y explican la Torá. ¿Cómo sé si la explicación de los sabios es la correcta? ¿No? A lo mejor me están diciendo lo que ellos piensan. ¿Cómo sé que eso es la verdadera explicación? Hay que profundizar y ver si podemos hablar de eso. Otra pregunta. ¿Para qué hacer mitzvot? Tenemos 613 mitzvot. ¿Para qué vienen las mitzvot? ¿Las mitzvot le dan algo a Kadosh Baruj Hu? ¿Hashem necesita? Hashem no necesita nada. Por definición, si es Dios, es perfecto. Y si es perfecto, no necesita.
O sea que necesariamente las mitzvot deben ser para nosotros. Entonces tenemos que estudiar cuál es el sentido de las mitzvot y cómo las mitzvot nos mejoran, porque si son para nosotros tengo que entender en qué me da la mitzvah. ¿Está bien? Muy bien. Si es así, si todas las mitzvot tienen que tener su lógica y tienen que ser lo mejor para nosotros, a veces vemos mitzvot que no le vemos ningún sentido. Por ejemplo, está la mitzvah de Amalek, destruir a un pueblo, Amalek. ¿Dónde está la ética y la moral en la Torá cuando me habla de destruir a un pueblo? No es moral. Obvio, por eso estamos haciendo estas clases que yo quiero explicar que no es tan así como se piensa. No, hay que ver qué representaba Amalek. ¿Y qué pasaba si Amalek quería mejorar? Pero si Amalek representa el mal en sí mismo y quiere ser mal y seguir destruyendo, bueno, tendrá su pena. Pero, ven, hay que estudiar cuál es la lógica de las mitzvot. A veces no vemos la lógica, pero para eso hay que tratar de estudiar y para eso estamos. Otras preguntas que tenemos que contestar, muy importantes. ¿Existe el libre albedrío? Y obvio, el hombre elige. Pero si Dios sabe todo, si Dios sabe lo que yo voy a hacer mañana, entonces no tengo libre albedrío, ¿es verdad? Suena medio dogmático. Si hay libre albedrío, no sé si Dios puede saber todo. Si Dios sabe todo, ¿dónde está la elección? ¿Cómo el judaísmo contesta esto? Porque el judaísmo sostiene, Dios sabe todo y hay libre albedrío. Vamos a ver cómo lo explica Maimónides. ¿Por qué solamente nosotros los judíos tenemos que cumplir las mitzvot? ¿Por qué no todas las naciones? Si la mitzvot es lo mejor para la humanidad, que sea obligación para todos. Pero sepan que un no judío que cumple las 7 mitzvot básicas para la sociedad, él ya tiene parte en el mundo venidero. O sea, que con esas 7 mitzvot él se gana una recompensa muy grande. Entonces, ¿por qué 613 mitzvot? O sea, si la Torah es lo mejor, que se la dé a todos. Y si no, ¿por qué para los judíos 613 mitzvot y a los no judíos 7 mitzvot? No se entiende. Y, ¿qué piensa el judaísmo? 3 preguntas más, de las más fuertes. Una es, ¿por qué existe el mal? Si Hashem es todo bondad y es todo bueno, el mal no tendría que existir, ¿no? ¿Por qué hay gente justa que sufre? Tzadik Berralo, Rasha Betoblo, hay gente mala que le va bien. No todos los justos les va mal, no todas las personas malas les va bien, pero si Dios maneja el mundo con justicia y es todo principio de fe, ¿por qué a veces no lo vemos? ¿Y cuál es la pregunta del siglo para este punto? Que no sé si hay respuesta. La pregunta del holocausto. ¿Sí? Pero la pregunta, fíjense, es ¿por qué Hashem no intervino para interrumpirlo? ¿Está bien? La pregunta no es por qué Hashem hizo el holocausto. Hashem no hizo el holocausto. El ser humano lo hizo. La pregunta es dónde estuvo el ser humano. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está la justicia? ¿Y qué significa el mundo venidero? En el judaísmo se habla de que no termina todo acá. Hay algo más espiritual. ¿Se puede demostrar? ¿O son cuentitos? Algunos dicen, no, vio una luz y vio... ¿Es de verdad eso? ¿Se puede demostrar que existe el mundo venidero? Porque nosotros queremos estudiar y queremos hablar algo lógico. ¿Lo puedo demostrar de manera lógica? Y como último, Matam Ahaim. ¿Cuál es el sentido de la vida? Creo que esta es la pregunta más importante. ¿Para qué vinimos al mundo? Me acuerdo que en Argentina hace unos años hicieron una propaganda de Coca-Cola, ¿no? Y decía, Coca-Cola, el sentido de la vida. Ahora, analicemos un poco. ¿Cómo puede ser Coca-Cola el sentido de la vida? Pero Coca-Cola invierte mucho dinero en marketing, ¿no? Hicieron una estadística, preguntaron a la gente y se dieron cuenta que la gente no sabe para qué vive. O sea, que no tiene una respuesta contundente, ¿no? Entonces el slogan de Coca-Cola es Coca-Cola, el sentido de la vida. Mensaje subliminal. Si uno lo hace consciente, no tiene ningún sentido. ¿Pero qué quisieron decir? El sentido de la vida. ¿Cómo que? Si vos no sabes, mensaje subliminal, eso te va a dar el objetivo. ¿No? Obvio que Coca-Cola no es el sentido de la vida. Me acuerdo después Pepsi. Dijo, Pepsi, el nuevo sentido de la vida. Pepsi-Cola, como que la competencia, ¿no? Lo que quiero decir, volvamos, es que el judaísmo, así como vimos todas estas preguntas, podríamos decir muchas más. Todas estas preguntas vamos a tratar de contestar a lo largo de estas clases. Voy a terminar con un cuentito que espero que les guste. Se llama El rompecabezas. ¿Está bien? Y dice así. Un científico vivía preocupado con los problemas del mundo. Estaba resuelto
a encontrar medios de disminuirlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, intentó hacer que el hijo fuese a jugar en otro sitio. Viendo que sería imposible sacarlo de allí, el padre procuró algo que pudiese ofrecer al hijo con el objetivo de distraer su atención. No quería que lo moleste el hijo. De repente tomó un mapa del mundo y de una revista y con una tijera recortó el mapa en muchos pedazos y junto con un rollo de cinta adhesiva se lo da a su hijo. Y le dice, ¿a ti te gustan los rompecabezas? Entonces voy a darte el mundo para arreglar. Aquí está el mundo todo roto. Mira si puedes arreglarlo bien. Hazlo todo solo. Calculó que al niño le llevaría días para recomponer el mapa. Algunas horas después, oyó la voz del hijo que le llamaba calmamente. Padre, padre, ya he hecho todo. Conseguí terminarlo. Al principio, el padre no dio crédito a las palabras del hijo. Sería imposible en su edad haber conseguido recomponer un mapa que jamás había visto. Entonces, el científico levantó sus ojos de las anotaciones, seguro de que habría un trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos sitios. ¿Cómo sería posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? Tú no sabías cómo era el mundo, hijo mío. ¿Cómo lo conseguiste? Padre, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando tú quitaste el papel de la revista para recortar, yo vi que del otro lado había la figura de un hombre. Cuando tú me diste el mundo para arreglar, intenté, pero no lo conseguí. Fue entonces que me acordé del hombre, di la vuelta a los recortes y empecé a arreglar al hombre que yo sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di la vuelta a la hoja y encontré que había arreglado el mundo. Y este es el mensaje excepcional del cuento. ¿Qué quiere decir? A veces la gente dice, vamos a arreglar el mundo, vamos a arreglar el mundo. Pará. Si cada uno se dedica a sí mismo, si cada uno se arregla a sí mismo, en el micro, no en el macro, el niño, la persona, la familia, entonces tenemos un mundo mejor. Y esto es lo que quiero decir, que es la Torá. La Torá viene ¿para qué? El judaísmo viene para hacer un mundo mejor, arreglar el mundo. Este es el objetivo nuestro. Y lo que vamos a estudiar es tratar de explicar cómo las mitzvot vienen a mejorarnos como seres humanos. Un gusto de haber estado con ustedes.